Todos los sábados nos reunimos especialmente a estudiar la palabra. Nos reunimos y venimos hace 6 sábados o 7 estudiando una serie que se llama El Reino de los Cielos. A ver, la última parte de nuestra serie comenzamos a estudiar acerca de la sobreedificación. 1 Corintios capítulo 3. Entonces, los últimos 2 sábados comenzamos a ver los materiales y el primer material que estuvimos viendo fue el oro. Hoy vamos a comenzar a mirar acerca de la plata. ¿Ven? Entonces, vamos a leer ese pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 3, que ha sido nuestra base los últimos sábados. Vamos a entrar a meditar un poco en lo que Pablo quería decirnos cuando él hablaba de estos materiales en la sobreedificación de la casa. Dice en el capítulo 3, versículo 10 de 1 Corintios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, esta edificación que Pablo habla es la edificación que el mismo Señor dijo que iba a hacer. Él dijo un día: yo edificaré mi iglesia. Ese es el trabajo de Dios. La obra de Dios es la iglesia. El trabajo que Cristo hoy está haciendo en la tierra es edificar la casa. Porque a veces nosotros queremos hacer muchas obras para Dios, pero fuera de eso. Hay hermanos que están trabajando, haciendo orfanatos, haciendo colegios, haciendo muchas cosas. Y si bien los cristianos a través de la historia han hecho obras que han servido en beneficio de la humanidad, pero el primer trabajo para Dios es la iglesia. Ese es el trabajo de Dios. Entonces Pablo dice que por gracia del Señor, Él le permitió colaborar en ese trabajo, y el trabajo de Pablo era poner el fundamento. Primeramente, para que haya iglesia, las personas deben convertirse a Cristo y conocer a Cristo, que es el fundamento. Si no está Cristo y este crucificado, no hay iglesia, hermanos. ¿Sí? El fundamento es Cristo. Y Pablo decía que él se esforzaba para no predicar otra cosa fuera de Cristo y este crucificado. Las personas con las que hemos estado acá, por lo menos hablando los miércoles acerca de que era necesario que Cristo muriera, comenzamos nomás en los libros de Génesis, los primeros libros de Moisés. Tú te das cuenta que lo que decía Pablo, que Cristo crucificado, es bastante profundo. Entonces yo digo, a veces nomás ese trabajo es un trabajo arduo. Entonces Pablo decía a los corintios: bueno, yo ya puse el fundamento, pero ahora la responsabilidad es que cada uno de los creyentes mire cómo sobreedifica. Entonces mira lo que sigue diciendo, y eso es lo que estamos hablando, ¿no? De la sobreedificación y la responsabilidad de cada creyente en este trabajo. Y dice: y porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo dice varias cosas, y como lo estamos estudiando en la serie El Reino de los Cielos, Pablo dice esto: miren, nadie puede poner otro fundamento, pero después de que está puesto el fundamento, cada uno debe mirar cómo sobreedifica, porque según los materiales con los que cada uno sobreedifica, algún día todos nos vamos a sentar delante del tribunal de Cristo, y según la edificación vamos a recibir recompensa o pérdida. Lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo no es si tú eres salvo o no eres salvo. Si tú eres salvo, vas a estar en el tribunal de Cristo. Si no eres salvo, no vas a ser resucitado cuando Cristo vuelva, sino después del periodo de 1000 años, cuando va a ser la resurrección de los muertos que no creyeron en el Señor. ¿Para qué?
para ser juzgados en el tribunal, en el trono blanco y ser echados al lago de fuego. Pero los que son creyentes ahora no tienen la responsabilidad de su salvación, pero sí tienen la responsabilidad de colaborar en la edificación de la casa. Entonces Pablo dice, todos podemos colaborar, pero hay que poner mucho cuidado con qué materiales estamos sobreedificando, ¿sí? Hace 8 días, los últimos 2 sábados, hablamos algo del oro. Hoy vamos a hablar de la plata. ¿Qué dice la plata o de qué nos habla la plata en la Biblia, especialmente en la edificación? Entonces, primeramente vamos a ver el aspecto de Cristo y después el aspecto de los creyentes. Amén. Entonces hay un pasaje ahí en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, creo que está Zacarías, donde se profetizaba el precio que el Mesías habría de pagar para llegar a cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Y ese precio está relacionado con la plata. Zacarías capítulo 11. Mira el precio que le pusieron al Mesías por causa de la obra que iba a hacer. Y es un pasaje que citan los evangelistas cuando Judas entrega al Señor, ¿sí? Vamos a mirar solo la profecía. Mira lo que dice Zacarías capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso fue lo mismo que sucedió cuando Judas vendió al Señor. Los sacerdotes le dieron a Judas, ¿cuánto? 30 monedas de plata. Judas, al recibirla, dijo, no, yo he vendido sangre inocente, yo no puedo aceptar esto. ¿Y qué hizo? Lo devolvió, y esa plata le iban a echar al tesoro de la casa, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos pasajes? ¿De qué nos habla la plata entonces? Nos habla del precio que le pusieron a la muerte del Señor Jesucristo, o el precio que Él habría de pagar para ir a la cruz y cumplir el propósito de Dios. La plata siempre habla de pagar el precio. Mira que Oseas, si se conocen la historia de Oseas, aquel profeta que el Señor le dijo, mira, ve y cásate con una ramera. Cuando él va donde la ramera, va a comprar la ramera, ¿sí? La ramera nos habla del pueblo de Dios que ha sido infiel y se ha pervertido delante de Dios. Pero aún así, a pesar de la perversidad del hombre, Dios le iba a mostrar su amor al pueblo a través de la experiencia de Oseas. Entonces Oseas va y compra una mujer ramera para mostrar el amor de Dios al pueblo de Israel infiel. Y mira cuánto paga, cómo paga Oseas. Léemoslo ahí. Oseas capítulo 3 versículo 1. Y todo eso esos pasajes nos van mostrando qué significa la plata, en el precio que tuvo que pagar el profeta para tener su esposa que es una ramera. Así cuando Dios viene y su Hijo paga por nosotros, Dios no nos veía como algo bueno, hermano, como algo agradable, sino personas que éramos, ¿qué? Infieles, impías, y aún así Dios nos amó. Qué cosa maravillosa, ¿no? Oseas 3, mira lo que dice. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces el amor de Oseas para esta mujer se demuestra como
en que Él paga un precio para tenerla a ella. Eso es el fundamento, hermanos. Para que Cristo tuviera una iglesia, ¿Él qué tuvo que hacer? Pagar el precio. ¿Dónde lo pagó? En la cruz. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Que Cristo pagó el precio para comprarnos y que fuéramos parte de Él. Ese es el fundamento. Esa es la parte de Cristo. Como cuando estudiamos lo de las obras decíamos que nadie es salvo por las obras, porque la obra que nos salvó fue la obra de Cristo. Ahora las obras que hace el creyente no es para contener ni guardar la salvación, porque eso fue hecho una vez y para siempre. Las obras que ahora hace el creyente son para sobreedificación. Y en la sobreedificación aparece también la plata. En el fundamento ahí está la plata. Cristo pagando el precio por nosotros. Y ahora en la sobreedificación aparece otra vez la plata. ¿Qué es eso? Nosotros pagando el precio. ¿Sí ven la diferencia? La diferencia está en que la obra de Cristo fue para poner el fundamento. Y ahora Cristo nos permite participar. ¿Pero de qué manera? Pagando el precio para que la casa sea ¿qué? Sobreedificada. Entonces vamos a ver esto en la vida del mismo Pablo. Yo pienso que si hay un hombre que nos sirva como ejemplo para ver esto que él mismo está enseñando, es él mismo. Entonces vamos a ver cómo Dios le permitió participar en la obra de la edificación de la casa de Dios y cuáles fueron los materiales que Pablo usó en la casa. ¿Sí? Hoy vamos a ver solo la plata, pero cuando tú mires, cuando comencemos a ver la madera, el heno y la hojarasca, tú vas a ver la comparación. Y tú vas a ver la diferencia de los materiales. Nomás con lo que vimos del oro fue algo tremendo. Entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia de la plata. Amén. Entonces vamos a mirar primero unas palabras de Pablo. Palabras que él le decía a algunas iglesias. Primero podemos leer Colosenses 1. Hay tantos pasajes de esto, hermano. Usted se va a impresionar las muchas veces que Pablo habló del sufrimiento que él vivió por causa de la iglesia. Colosenses 1, versículo 24. Si tú miras en el capítulo 1, en el 14... Tú lees, mira, dice ahí en el 1.14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Eso es qué? El precio que pagó Cristo. Pero Pablo, después de hablar del precio que pagó Cristo, ahora va a hablar del precio que él tuvo que pagar para poder colaborar en la casa de Dios. Entonces mira ahora en el versículo 24, 1.24. Dice: Ahora es cuando, después de que Cristo ha muerto. ¿Sí? Ahora el hombre que está en Cristo puede participar en esto. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira qué frase tan interesante la de Pablo. Hay una imagen que nos enseña este asunto bastante claro. Acuérdense de Génesis, Eva y Adán. Adán y Eva. Adán, para tener a Eva, primero que tuvo que pasar por muerte, ¿sí? Él tuvo que dormir, y de la herida que surgió Eva. Ese es el dolor de Adán para tener a Eva. Ese es el Cristo muriendo por la iglesia. Pero después de que está Eva, el Señor le dice a Eva: con dolores en tu preñez que tendrás hijos. Uno fueron los dolores de Adán para tener a Eva, y otros son los dolores de Eva para cumplir el propósito de Dios. Uno es el dolor de Cristo, que es el fundamento, y ahora es el dolor de ¿quién? De los colaboradores. ¿Para qué? Para que la iglesia sea sobreedificada. Y Pablo entendió eso, y Pablo veía que sus experiencias no eran algo que él viviera para sí mismo, sino que Dios, a través de las experiencias que Pablo vivía, iba a permitir que esos dolores producieran algo en medio de la iglesia. Miren, hay varios dolores, hermano. Pedro dice que
Si tú sufres siendo cristiano por tus pecados, avergüénzate, ¿sí? Que a veces llegamos a lugares donde la hermana llega a la reunión, hermano, me está pasando esto, y me está pasando esto, y me está pasando esto, pero cuando tú comienzas a examinar la vida, es el fruto o la recompensa de muchas veces nuestras desobediencias, muchas veces nuestras necedades. Llegamos a Cristo y hemos sembrado, y a pesar de que Cristo nos salva, nos ama, nos reconcilia con Él, muchas veces traemos consecuencias de nuestros pecados, ¿sí? Ese es el sufrimiento por el pecado. Ahí no hay parte en la edificación, pero hay un sufrimiento por causa de la causa de Dios. Hay un sufrimiento por causa de lo que Dios se ha propuesto hacer. Hay un sufrimiento que el Señor le concede a sus hijos para que ellos participen en la edificación de la casa. Esos son los dolores de la mujer mientras en ella se está formando ¿a quién? A Cristo dentro de ella, ¿sí? Entonces Pablo entendió eso y Pablo decía, me gozo en lo que padezco. Ya no es un padecimiento para él mismo, sino que por vosotros. Pablo entendió que la única manera o la manera que Dios había escogido para que su casa sea edificada es a través del sufrimiento de sus siervos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el dolor, las pruebas, las ciertas circunstancias producen algo. Es misterioso lo que el Señor dijo. Miren, si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, ¿queda qué? Solo. Él necesita morir para que la vida de Cristo se exprese en ello. Entonces, ¿cómo el grano de trigo muere? Pues él cae a la tierra, ¿sí? Queda enterrado y comienza a haber un ambiente que hace que el grano de trigo comience externamente ¿qué? A sufrir un cambio. Comienza como a podrirse. Usted ha visto un frijol que comienza a esto comienza a volverse amarillo, café, y la cáscara blandita. ¿Qué es eso? El ambiente, la humedad, el agua, todo el ambiente externo hace que el exterior del grano ¿qué? Comience a ¿qué? A podrirse prácticamente. Pero misteriosamente, mientras él por fuera está sufriendo un daño, la vida interior del grano comienza a salir. El hermano Watchman en un libro que se llama El quebrantamiento del hombre exterior dice que ningún hombre puede servir a Dios si él primero no experimenta el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Que nuestra alma comienza a sufrir ciertas condiciones para que la vida del espíritu halle ¿qué? Lugar por donde salir. Entonces Pablo decía, yo llego a cierto lugar y ciertas circunstancias de sufrimiento que me vienen a mí, que me acontecen a mí, misteriosamente comienzan a permitir que la vida se manifieste en algunos hermanos. Entonces, cada persona, cada hombre, cada mujer que por Dios mismo comienza a sentir la carga de participar en lo que el Señor está haciendo, donde Él la ha puesto en la edificación de la casa, en cada lugar de la tierra, Él debe ser consciente que así como Cristo pagó un precio para que la casa se fuera edificada, así nosotros somos también invitados a pagar un precio. Esa es la plata en la Biblia, el precio que los colaboradores han de pagar. Y Pablo, mira lo que dice Pablo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Qué cosa maravillosa, hermanos. Miren, Pablo decía en otro lugar, no solo nos ha sido concedido creer en Él, en el Señor, ¿no? Sino también se nos ha sido concedido padecer por Él. Pero ¿cuál es la causa de Cristo? La iglesia. Esa es la causa de Cristo. Entonces cuando Dios escoge a un hombre, escoge una mujer, los acerca y los acerca y los acerca a su corazón, así como Juan estaba bien cerca de él, cuando el hombre mira el corazón de Dios, mira una cosa, hermano, la iglesia de Cristo. Todo el trabajo de Cristo enfocado en tener una esposa para Él. Y el Señor le dice a sus hijos, mira, ¿quieres participar en esto?
¿Quieres participar en esto? Yo creé todas las cosas, yo hice los cielos, hice la tierra, hice hasta el mismo maligno, dice Dios que Él lo creó, los hombres todos los creó, pero en medio del mundo y en medio de tantas cosas, yo tengo algo especial para mí, mi iglesia, mi hijo murió por ella y yo la voy a edificar. ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? ¿Quieres trabajar para que mi esposa llegue a ser aquella mujer madura con la cual me voy a casar? ¿Quieres participar en esto? Esa es mi obra. Mira los cielos, mira la tierra, pasará. Mira lo que trabajan las naciones, el fuego lo quemará. ¿Quieres ver a mi esposa? Ahí en Juan, en Apocalipsis. Juan, mira, tú estás en la cárcel, estás allá despojado, pero mira, yo te voy a mostrar por lo cual mi hijo murió y por lo cual el reino de Dios sufre violencia, la Nueva Jerusalén. Qué cosa maravillosa, hermanos. Qué privilegio se nos ha permitido comenzar a entender cuál es la causa de Dios y disponer nuestro corazón para trabajar por esa causa. Pero hay que ver con qué materiales vamos a edificar. La plata, habla del precio que han de pagar los siervos de Dios, que han de involucrarse en este asunto. ¿Qué cosas, no? En mi carne, dice Pablo, no allá, no, sino Pablo decía, miren, no me molesten porque yo traigo en mi cuerpo las heridas de Cristo. Varias veces latigado, varias veces apedreado, varias veces perseguido, sufría persecución de los de afuera por falsos hermanos, varias cosas. Si alguien ha experimentado el dolor como siervo de Dios, muchos siervos lo han experimentado, pero en la palabra quedó bastante plasmado el sufrimiento de Pablo. Tú lees 2 Corintios y es como si Pablo destapara su corazón a los hermanos, todo lo que había sufrido, todo lo que había vivido. Y muchos de nosotros creemos que las cosas se dan así nomás, sin pagar el precio, sin sufrir. Llegamos a una reunión donde los hermanos y queremos exigir que los hermanos sean así, que hablen así, que oren, que sean espirituales, que vivan conforme a Cristo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Muchas de las personas que llegan a la casa del Señor llegan a exigir esto, pero nunca han dispuesto su corazón a sufrir por aquellos que les exigen. ¿Sí ven de lo que habla Pablo? Pablo dice, si tú quieres ver algo en la casa del Señor, disponte tú a pagar el precio. Si tú ves la necesidad es porque el Señor te está involucrando a pagar el precio. Tal vez otros no lo van a pagar, pero asimismo cada uno va a recibir su recompensa en el día del tribunal de Cristo. ¿Sí? El reino de los cielos. Entonces la plata habla de ese aspecto. Pues vamos a seguir leyendo, hermanos. Hay otro pasaje también precioso más adelante, ahí a los Gálatas. Mira lo que dice Pablo. Pablo habla un lenguaje, yo digo, desconocido para muchos de nosotros, ¿no? Gálatas 4, versículo 19. Mira lo que decía Pablo. Pablo veía a la iglesia, sentía un profundo amor por la iglesia, ¿no? Algo que Pedro tal vez al comienzo, después lo experimentó, pero al comienzo no lo entendía. El Señor le decía, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, Señor, sí. Pero mira las palabras del Señor, si me amas, te va a mostrar mi corazón, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces el Señor le dice, mira, en mi casa no solo hay ovejas, hay corderos. O sea, personas recién paridas, personas que hasta ahora están comenzando los caminos, personas a las que tú les tienes que tener paciencia. Sí, como un niño. A un niño le limpias el pañal, le das tetero, a todas los llevas en los brazos, no sabe hablar, no sabe. Vive dependiendo de quién, de ti. Así en la iglesia hay hermanos que ya tú sabes que han caminado, ¿no? Pero hay hermanos que hay que con paciencia, poco a poco, ¿sí? Y el Señor le vuelve a decir,
Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Y él después le dice, una vez le dice apacienta y la otra vez ¿qué? Pastorea. Apacentar habla de llevar a los hijos al reposo, y pastorear habla de alimentarlos, ¿no? Qué cosas, pero para eso hay que pagar un precio. Mira como Pablo lo decía ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y mira que Pablo entendió eso que el Señor le dijo a Pedro. Cuando Pablo habla de los hermanos, mira cómo se relaciona con ellos. Dice, hijitos míos. Tú lees Gálatas y es una carta fuertísima, hermano. Tú nomás ahí en el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos. Como un padre regañando a sus hijos, ¿no? Pero no es esa ira, no es ese odio, sino es ese amor de ver que sus hijos se están extraviando. Y que eso le causa un dolor en su corazón. O sea, no son ajenos, son parte de él. Pablo decía que cuando él llegó a Tesalónica, dice que como la nodriza cuida a los bebés, así los cuidó a ellos. Que no solo estaba dispuesto a darles el evangelio, sino a dar su vida por ellos. Qué ejemplo, ¿cierto? Hoy en día los ministros son ministros de allá, el pastor allá en el púlpito, con el sueldo, con esto, pero realmente no hay una relación íntima con los hermanos. Muchas veces ni les dan el nombre, ¿cierto? Pero no era así al comienzo. Los verdaderos hombres de Dios aman y son enseñados a amar a los hermanos, a apacentar, a ser pacientes. Porque el amor no es ese amor natural de que llegue el hermano y lo abrace, hola hermano. Eso puede ser muy superficial, hermano. El amor es cuando tú ves el pecado de tu hermano y lo soportas. La necesidad de tu hermano y eres paciente. No lo avergüenzas, no lo juzgas, sino oras por él. Qué cosas, ¿no? No exiges, sino te das como Cristo se dio. Porque el Señor no nos exigió primero, hermano. El Señor primero permitió que nos diéramos. Sí. Que se diera por nosotros. Como una vez le dije a un hermano, ay hermano, es que estos hermanos y esto y esto y esto. Le dije, hermano, ¿cuánto tú te has dado por ellos para que les puedas exigir algo? Si tú no te has dado por ellos, no exijas. ¿Sí? Porque no hay es como tú le vas a dar consejos a una persona, ¿sí? Pero hay consejos que tú no recibes de ciertas personas. ¿Por qué? Porque tú sabes quién te ama, ¿sí? Tú recibes el consejo de una persona que tú sabes que te ama, ¿cierto? ¿No es así? Tú sabes, esa persona ha estado ahí, me ha visto, ha sido paciente, me ha amado, me ha soportado. Le puedo recibir un consejo, ¿no? Una exhortación. Hay personas a las que le van a hablar a uno, pero ni siquiera hay confianza. Pero Pablo hablaba con los hermanos como alguien cercano. Y si tú miras la obra que él había hecho en Galacia, mira lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo. O sea que ya había sufrido por ellos. Qué cosas, ¿no? A veces uno no ha sufrido y ya está exigiendo. Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir. O sea, ahora no era el sufrimiento del dolor de parto, sino como si los hubiera tenido y otra vez. Imagínate. Qué cosas, ¿no? A veces uno dice ya. Y a veces vuelve. Ay, es que, digamos, aún en lo secular, si hay un trabajo difícil, es, digamos, atención al público, que tú te relaciones directamente con personas, ¿no? Un trabajo, nosotros somos difíciles, hermano. Imagínate en la iglesia, donde se destapa, por todo se destapa lo que somos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Un día el Señor dijo, ¿hasta cuándo lo sé soportar? Y el Señor, que es la paciencia, hermano. Es que nosotros somos difíciles, hermano. Y mira lo precioso, el Señor se ha propuesto hacerlo ahora con nosotros.
porque nosotros somos esa casa. Pero una casa de hombres, de piedras vivas, pero piedras que tienen puntas, que son torcidas, que han de pasar por un proceso. Y de eso hablan las piedras preciosas, que es lo que vamos a ver después. Qué cosas, ¿no? Los hombres deben de estar dispuestos a esto, a pagar el precio, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Él vuelve a sufrir hasta que llegue un momento donde los hermanos hayan, ¿qué? Madurado. Ya llegará el momento que aquellos hermanos que eran difíciles, problemáticos, comienzan a crecer. Llegará el momento, ya llegará el momento. A veces antes llegaba el hermano a la reunión y tú decías, ay Señor, comenzaba la reunión y comenzaba el hermano a ocasionar conflicto en medio de las almas. Pero después el Señor coge su mano y comienza a moldearlo. Y vemos, porque a veces uno ve cuando el Señor está poniendo la mano contra un hijo suyo. Y a tratar, y a tratar. Y ya después, unos años después, ya no es el mismo hermano que ocasionaba problemas. Ahora el hermano tal vez es el que ayuda, el que enseña. A mí me parece impactante esa frase que el Señor le dice a Israel en Isaías 43 o 41, cuando el Señor les dice, Jacob, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Esa frase, no te deseché. ¿Cuántas cosas hemos hecho para que el Señor nos hubiera desechado? Y Él no lo ha hecho. Porque Él ve su obra en nosotros hacia adelante. O sea, Él ve lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Sí? No nos desecha porque Él sabe que Él va a cumplir lo que Él se ha propuesto con nosotros, ¿no? Y ese mismo corazón debemos tener nosotros, el saber que ya las personas irán madurando. Ya tú ves que el niño ya a los 2 o 3 años ya camina, ya no tienes que alzarlo a todas horas, ya camina, ¿sí? Ya no come el pecho, ya comienza a comer comida, comienza a alimentar, ya comienza a hablar. Antes se enfermaba y lloraba y lloraba y lloraba, tú no sabías qué estaba pasando. Ahora sí habla, me duele tal, ya comienza él a crecer y la responsabilidad comienza a ser un poco menor, pero igual es una responsabilidad. ¿Hasta qué? Hasta la madurez. Ya después el hombre está grande y de pronto el papá viejito es el que ayuda. ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas? Madurez. Pero Pablo dice, hasta que eso no suceda, estamos dispuestos, ¿qué dice Pablo? A pagar el precio por vosotros. Vamos a leer unos pasajes en Hechos y mira cómo describían a Pablo. Me impresiona. Yo no sé qué pudieran decir los hermanos de nosotros, pero mira lo que decía Pedro y los hermanos en Jerusalén. Porque siempre que hay hombres así como Pablo que están dispuestos a trabajar, siempre se ve, ¿sí? Hay personas que tú vas a la reunión y tú sabes que él no ha pagado el precio, pero exige. Entonces todo lo tenemos como, hay que aprenderlo a sobrellevar. Pero así como hay hombres así, hay hombres que tú ves que en medio de la casa de Dios han pagado el precio. Han sido pacientes, han trabajado, han sufrido por amor a Cristo, han trabajado más que otros, como decía Pablo, en ayunos, en desvelos, han hecho una obra visible, ¿sí? Eso era lo que el Señor decía cuando, por sus frutos los conoceréis. O sea, hay personas que su obra se ve, su trabajo se ve, o sea, no son personas de palabras, no son personas de exigencia, sino que su vida ha mostrado un trabajo por la causa del Señor, ¿sí? Como yo les decía un día a los hermanos, a mí más que me impresionarme la predicación de algunos hermanos, su elocuencia o su conocimiento de la Biblia, es como ellos han pagado un precio, que lo vemos, el precio que han pagado por la causa del Señor. No como otros que andan adulando y hablando, pero su vida no da testimonio, ¿sí? Hay otros hermanos que no hablan, pero su vida es un ejemplo de amor y de sacrificio.
¿Cuántos hermanos reformadores, cuántos misioneros que tal vez ni siquiera sus predicaciones nos han llegado? ¿Sí? ¿Qué enseñó? No sabemos. Pero sabemos que este hermano se fue a la China. Dejó todo por irse a la China. Ya en la China sufrió, padeció, su esposa se le murió, sus hijos se les enfermaron, pero aún él fue firme y perseveró. ¿Por qué? Por la causa del Señor. Amén. Y esa obra de ese hombre dio mucho fruto. ¿Sí? Hombres que ¿qué hubiera sido de la iglesia en nuestros tiempos donde Martín Lutero no hubiera estado dispuesto a morir por darle la Biblia en alemán a su pueblo? ¿Qué hubiera sido de nosotros por todos los misioneros que lo dejaron todo, hermanos, por ir a predicar el evangelio donde otros nunca fueron? ¿Qué sería de nosotros, no? Gracias al Señor por esos hombres que su vida estuvo dispuesta a pagar el precio por la casa del Señor. No estaríamos acá si no fuera por el trabajo de muchos hombres que con su vida pagaron. ¿Sí? Hace poco hablaba con el hermano Carlos, con Carlitos Raigosa de Venezuela, y me decía, hermano, estuve en una conferencia de la Sociedad Bíblica Trinitaria y decían los hermanos que muchas versiones, hoy en día, como, bueno, el estudio, ha dado para que salgan varias versiones, pero todos los hermanos decían que aunque salgan muchas versiones, la versión que siempre prevalece es la Reina Valera. Entonces decían los hermanos de la conferencia, cuando los hermanos conocen la historia de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, cómo esos hombres sufrieron, hermano. Dicen en la introducción de la versión antigua que ese hombre, Casiodoro y Cipriano, sufrieron la persecución de los mismos cristianos. Eso, vivían de aquí para allá, no llevaban nada, no llevaban bienes, lo único que llevaban eran las copias de la traducción que ellos estaban haciendo. Sembraron esta versión con su sangre, hermanos. Por eso el Señor la respalda tanto, decían los hermanos. Porque detrás de eso está, ¿qué? No solo el precio de Cristo, que es el grande, el fundamento, sino la colaboración de sus siervos. ¿Sí? Entonces, mira que Pablo era uno de esos siervos. Muchos siervos ha levantado Dios, siempre. Pero mira lo que decían los mismos apóstoles de Jerusalén, de Pablo y de Bernabé. Mira por lo que dice. Cuando se acuerdan de ese concilio que se llegó al acuerdo que no se le pusieran a los hermanos gentiles guardar la ley y ciertas cosas, entonces ellos escribieron una carta y le iban a mandar con hombres confiables. Entonces entre esos escogieron a Pablo. Y mira lo que dice en el 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y esta es la frase que quiero resaltar. Hombres que han expuesto su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué frase!, ¿no, hermanos? Hombres que han expuesto su vida. Ese título es muy grande, hermanos. No solo predicaban, no solo eran apóstoles, no solo hacían muchas cosas. Mira, ahí está la plata. ¿Sabes qué hicieron estos hombres? Expusieron su vida. O sea, estuvieron dispuestos varias veces a permitir aún la misma muerte para ellos mismos, con tal de que la causa de Dios siguiera adelante. Eso es la plata. Qué cosa tan grande, ¿no? ¿Qué se diría de nosotros? Si se hiciera un concilio los hermanos y tú no estuvieras, ¿qué dirían los hermanos de nosotros? No, nosotros no hemos hecho casi nada. Nada. Pero mira cómo se hablaba de este Pablo y de este Bernabé. Han expuesto. Pero mira, hay una esperanza para nuestra generación, que seguramente es la última generación, hermano. Dice Juan que él vio una multitud. ¿Saben qué decían de esta multitud? Decía, estos son, ¿sí?
Estos son los que han pasado, ¿qué? La gran tribulación. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son los que han guardado el testimonio de Dios. ¿Y qué? Y no han negado su vida, sino que negaron su vida hasta la muerte. Y ya no es solo Bernabé y Pablo, son una multitud. Yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero estar ahí, hermano. Mira, esta generación tal vez va a sufrir la persecución más grande, hermano. ¿Quién dice yo quiero estar ahí? Estos son los que negaron su vida hasta la muerte. Así como le decía, ya no solo Pablo y Bernabé, porque a veces Dios hace una obra con un hombre, pero ese hombre sirve de ejemplo para muchos. ¿Sí? El Señor nos ayude y nos prepare, hermano, porque para esto nos ha llamado el Señor. Amén. Para que sobreedifiquemos su casa. Plata. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, a mí me pareció tremendo. Vamos a leerlo. Pero antes de leerlo, acabemos lo que quería leer en Hechos. Más adelante, en el capítulo 21. 21, versículo 8. Este es otro pasaje. Mira que Pablo, lo que yo les he dicho varias veces, y es esto, hermano. Si una persona, cuando ella se convierte, en sus primeros pasos con Cristo, no es radical, no es entregada, generalmente ella nunca lo va a hacer después. Pablo se convirtió, llegó a la ciudad, comenzó a predicar y lo iban a matar. Lo tuvieron que bajar por una canasta, ¿sí? Pero miren, hermanos, eso fue una característica de toda la vida de Pablo. Y no se torció, permaneció, fue firme. ¿Sí? Eso nos habla de un principio espiritual. Si una persona desde el comienzo de su vida es disciplinada, espiritualmente lo va a hacer el resto. ¿Sí? Los que no lo hemos sido debemos arrepentirnos. Esa es la palabra, arrepentirnos, pedir perdón al Señor y rogarle que Él nos ayude a ser firmes, fieles. ¿Sí? Mira, el comienzo de su vida, por todo el camino y al final. Es más, cuando Pablo se convirtió, o cuando el Señor se le atravesó en el camino, cuando Él le dice al discípulo que vaya a orar por él, Él le dice, no, Señor, si se venía con cartas para perseguir a los tuyos. Y el Señor le dice, mira, el instrumento me escogido es este, para llevar mi nombre a los gentiles. Y ahora viene la plata. Y yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. La plata. Ahí está, ¿qué? La plata. Desde un comienzo. Mostrando, por eso Pablo habla estas cosas. Por eso Pablo dice, no solo hay que sobreedificar, sino sobre qué materiales. Entonces mira lo que decía, mira lo que sucedió cuando él iba para Jerusalén. Y dice, estamos en el 21, vamos a leerlo desde el 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Se acuerdan de aquel Felipe? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Pero este no era como los profetas de hoy en día. Este era un profeta, ¿verdad? Eso es que los profetas de hoy en día uno lo suben, este lo baja. Mira lo que le dice este Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¡Qué palabra, hermano!
Uno siempre se imagina que, bueno, en nuestros tiempos, en los tiempos de la Biblia, que llegara un profeta era algo terrible. ¿Ustedes se acuerdan de aquella ocasión que llegó Samuel a un lugar? Llegó a la casa de Elí y Elí sale: ¿Tú venías de paz o de qué es? Porque la figura del profeta, hermano, era una figura que había surgido en tiempos de pecado, de oscuridad, y el profeta siempre venía a hacer volver al pueblo de sus malos caminos, ¿sí? El profeta falso era el lisonjero, como en nuestros tiempos, hermano. Los profetas son ¿qué? Puros lisonjeros. Ven, tú eres el siervo, el Señor te ha escogido, ven, pongo mis manos por ti, milagros se harán, señales se harán, tú eres el gran hombre para esta ciudad. Lisonjeros. Pero estos profetas venían, hermano. Mira lo que se pone el cinto. Así van a ser con el hombre. Y mira, ya el Espíritu les había anunciado. Muchas personas, yo he escuchado varios hasta hermanos que critican a Pablo por su deseo firme de ir a Jerusalén. ¿Sí? Que por qué Pablo, si el Señor le anunciaba, por qué Pablo no cogió otro camino. Pero miren, hermano, este fue el mismo camino que cogió Cristo. Amén. Cristo iba a Jerusalén con firmeza, a tal punto que los discípulos se asustaban. En estos días unos hermanos nos acercaron y nos decían: hermano, pero si tú sigues con esto, con aquello, tal vez te van a encarcelar, tal vez te van a poner problema en esto o en esto. ¿Sí? Tal vez ese es nuestro Jerusalén. ¿Quién sabe qué tenga el Señor? Miren, cuando llegó el comunismo así terrible que se levantó en China, estaba Watchman y los hermanos le dijeron, creo que él estaba en Tailandia, en Taiwán, y le dijeron, varios obreros se sentaron y le dijeron: hermano Ni, no vuelva a China, no vuelva al centro de China, donde la iglesia donde él era anciano. Y el hermano: no, ¿cómo no? No, hermano, no vuelva, porque si vuelve lo van a encarcelar. Y el hermano dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, yo me voy para China y ustedes se van para Estados Unidos. Y dice el hermano Witness Lee que él se sentía como si estuviera traicionando a la iglesia en China, saliendo de allá, porque todos sabían que regresaban era para la cárcel. Ese era ¿qué? Su Jerusalén. Ese era el precio que el Señor le había puesto para dar. Hacía Pablo y hacía el Señor mismo. Pablo, con el mensaje, él se hubiera podido devolver, hermano. Dice, hay una historia apócrifa, no se sabe muy claramente si sucedió o no sucedió, pero algo así. Dice que cuando vinieron a perseguir a Pedro, creo que en Roma, Pedro iba a salir huyendo. Y el Señor le dijo: ¿a dónde vas? Te vuelvo. Ya lo había salvado muchas veces, lo sacó de la cárcel, ¿se acuerdan? Pero llegó el momento de que Pedro debía ¿qué? Morir. Señor nos prepara. Qué cosas, ¿no? Pablo, el Señor, no titubearon, ellos tenían la meta puesta. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos morían acá, pero la palabra dice que la muerte de los santos para el Señor es algo que precioso. ¿Y saben qué? Dice Juan en Apocalipsis: vi tronos, pero no solo vi tronos, y vi a los que se les dio la facultad de sentarse en los tronos. Y no solo los dio, los describe: estos son los que fueron decapitados por el testimonio. ¿Sí? Acá mueren. Yo hace poco vi en internet un video terrible, hermano, en Costa de Marfil, cómo cogieron a una familia de cristianos y los mataron, hermano. Como 6 minutos, unos musulmanes los golpearon, los metieron a un hueco, los golpearon, los llenaron de ramas y los prendieron vivos. Cuando querían salir cogiendo, los cogían y los devolvían. Una familia con una mujer como de 60 años,
el papá, la mamá y un hijo. Terrible, hermanos. Porque hoy en día hay muchos cristianos que están en Siria, hermano. Cogieron a un hermano, lo decapitaron, le hicieron, bueno, en Pakistán, hace poco en una iglesia, en Pakistán parece que fue también, una bomba y estuvieron las fotos, decapitado. Uf, terrible. Pero mira, hermanos, Juan no los vio ahí, Juan los vio sentados en el trono. Sí, esa es la esperanza del globo. Sí, el cristiano no fue, ni el Señor nunca le prometió bendiciones temporales. Él le ofreció un reino sempiterno, que no se corrompe, dice Pedro. Qué cosa, si nosotros tenemos la mirada ya como Abraham, seguramente nuestras jornadas van a ser, y vamos a ver aún la misma muerte de otro color, ¿no? Yo apenas vi el video de estos hermanos, uy Señor, pero después leí un comentario y un hermano decía, pero tienen la corona de gloria. Ahí eso me trajo paz. Ni siquiera lo quise publicar en la página porque es muy fuerte, pero qué cosa, ¿no? Tienen su corona. Mira lo que dice Pablo, me impactan las palabras de Pablo. Dice, al oír esto, mira esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mira que Pablo en su respuesta fue más emotivo. El Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, ¿sí se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, ¿cuál era la obra de Dios? La muerte de Cristo. ¿Eso qué es? El fundamento. Las 30 piezas de ¿qué? De plata. Ahí está Cristo. Ahora está el colaborador de Cristo, dispuesto a poner sus piezas de plata para la edificación de la casa. ¿No? ¿Sí ven? ¿Cómo se ve claramente el material en el fundamento y el material en la sobreedificación? Entonces Pablo respondió, mira, imagínate esa escena, hermanos. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, él sabía, y seguramente no era fácil, hermano. Seguramente la lucha interna que Pablo vivía era terrible, pero los hermanos la agrandaban ahí con sus lágrimas, con sus, no hermano, no vaya. Qué cosas, ¿no? Me acuerdo mucho el testimonio de, creo que están Torturado por Cristo, donde un padre va a ser, sí, va a ser asesinado y le van a matar a un hijo, creo que le van a matar al hijo. Ya le han matado como que la esposa y le van a matar a un hijo. Le dicen, niega al Señor y le salva la vida a su hijo, me parece que es. Y el hijo le dice, papá, yo prefiero morir a tener un papá cobarde que niegue al Señor. Imagínate. Que el Señor nos prepare para los tiempos que vienen. Y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mira esta disposición de Pablo. No solo a ser atado, y mira que el Señor permitió que fuera atado, pero no que muriera ahí. No murió en Jerusalén, hermano. Pablo dice, mira lo que dice. Muchas veces se había propuesto ir a Roma, ¿sí? Y el Señor, él dice que se le había impedido, pero va a Jerusalén a morir y el Señor lo manda ahí para Roma. Porque el Señor usa la muerte, hermanos, como un instrumento para que la vida fluya, para que el propósito de Él sea llevado a cabo. Sí, porque la muerte, que es la plata, puede pasar por el fuego y ser ¿qué? Afinada, dice el salmista, ¿no? Y vean lo que dice en el 14. Y como no les pudimos persuadir, o sea, eran varios, y varios que hicieron, desistimos, diciendo,
hágase la voluntad del Señor. Así fue el hermano Lee. Dice que le rogaron que no fuera y que no fuera. Y ya había determinado en su corazón. Ahora sí vamos a leer el pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Con este terminamos, creo. Segunda de Samuel, capítulo 23. En este pasaje también vemos ese principio de la sobreedificación. Cuando tú comienzas a leer el primer libro de Samuel, cuando Samuel comienza a narrar la historia de David, tú veías que David era un valiente, ¿cierto? Cuando Goliat fue un valiente. El muchacho era un valiente. David de alguna manera es figura de Cristo. Que Cristo es el hijo de David. David tuvo muchas batallas y gracias a todas las batallas, bueno, recolectó muchos materiales para la casa de Dios. Cuando vimos lo del oro hablamos algo de eso. Sí. Pero mire lo curioso. Ahora en el capítulo 23 ya no se nos habla de la valentía de David, sino se nos habla de los valientes de David. ¿Sí? El valiente es Cristo. Ahí está el fundamento. Pero los valientes de Cristo son ¿quiénes? Los sobreedificadores. Y mira que Cristo no solo vino, como dicen por ahí, que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Eso es verdad. Pero también es verdad que Pablo también se hizo pobre para que la iglesia fuera rica. ¿Sí? ¿Sí ven? Cristo murió. Pero también hubo siervos que por amor a la obra de Dios también estuvieron dispuestos a morir. Esto es la sobreedificación y esto es la plata. Entonces ahora vamos a ver de 3 hombres. Qué situación. A mí este pasaje siempre que lo leí me pareció impresionante. Vamos a leerlo y vamos a ver, mira la disposición de estos hombres por la causa del Señor. Ahí se describe varios, bueno, leámoslo todo desde el 8, ¿sí? Y después llegamos al que, porque es tremendo lo que se dice de estos hombres. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. David tuvo un ejército, pero no todos los nombres de esos hombres aparecen aquí. ¿Quiénes van a aparecer aquí? Los que en la sobreedificación o en la colaboración que sobresalían. Eso es lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, que los valientes, los violentos arrebatan el reino. O sea, los que son valientes para las cosas del Señor. ¿Sí? No en sí mismos, sino en la gracia y lo que el Señor les pone y les muestra y los envía. Y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Es como si se nos fuera a decir el nombre de los que se van a sentar en el trono, hermanos. José Basebet, el Tamonita, principal de los capitanes. O sea, ahí habían varios capitanes, pero este era principal. Este era Adino el Esnita, que mató, mira, es la hazaña de este hombre, a 800 hombres en una ocasión. Imagínate este hombre, hermano. 800. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Mira qué cosa, hay momentos donde el pueblo de Dios abandona. Y ahí es donde surgen los valientes. Mira, hermano, a veces es muy valiente cuando la multitud va, pero es tan difícil ser valiente cuando son pocos o cuando se va contra la corriente. ¿Sí? Aquí todos se habían alejado, estos 3 perseveraron. No abandonaron a David en sus pruebas, no abandonaron a David en sus luchas. Eso fue lo que un día les dijo el Señor a sus discípulos. También es un pasaje que me impacta. Les dijo algo así, como parafraseando, les dijo: ustedes son los que han estado en mis pruebas. ¡Qué frase! El Señor aún todavía, las aflicciones de Cristo, dice Pablo. Ustedes cuando vinieron las pruebas, ustedes estuvieron conmigo.
por eso yo les asigno un reino. Y qué frases, hermano. No abandonaron, ellos siempre estuvieron con Cristo. Qué frase, ¿no? Esos son los valientes, esos son los que edificaron con plata, hermanos. Mira cómo dice. Dice en el 10. No, y cuando los otros se habían ido, estos se quedaron. Y este, o sea, el que acababa de nombrar, se levantó. Eso es una frase tremenda, hermano. A mí esta película de la última que sacaron del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El Hobbit. Cuando cogen y matan al rey de los enanos y matan al rey de los enanos y ese monstruo eso haciendo y deshaciendo, y dice que se levanta el hijo. ¿Sí? No me acuerdo el nombre. El nieto, sí, el hijo del hijo, sí, o sea, el nieto. Y coge y se levanta contra semejante grandote y lo único que hace es que cortarle el brazo, ¿sí? Pero dicen los enanos, ahí supimos que había alguien que nos podía guiar. Qué frases, ¿no? En medio de que todo se está acabando y todo, se levanta uno. Así fue este valiente, hermanos. Qué cosas, ¿no? Esa frase dice, se levantó e hirió a los filisteos, mira eso, hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano ¿qué? A la espada. Imagínate, hermano, se hacía así, no se le caía la espada, se le pegó en su mano, hermano. Qué cosas, ¿no? Es misterioso, ¿no? Así cuando tú comienzas a ver la historia de la iglesia, Chuy Olivares tiene una serie preciosa de la historia de la iglesia. Y él habla de un escocés, que no me acuerdo si es John Knox, me parece que era. Que él era un así como, lo describe como esos de corazón valiente, ¿sí? Esos escoceses altos, fornidos, así. Dice que cuando ese hombre predicaba, la gente temblaba. Y era valiente. Una vez estaba en una barca y le trajeron una Virgen María para que la adorara y ya lo habían arrestado. Entonces todos los esclavos, los que estaban arrestados, la hacían inclinar y versar al ídolo. Y él así con la piedra, así, o sea, atado, esposado, cogió el ídolo y lo botó al agua. Entonces los soldados lo miraron y le dijeron, si el ídolo se puede salvar a sí mismo, que me salve a mí. Y era tan grande y tan fuerte que los soldados quedaron así como temerosos. Valientes, hermano. O tú ves la película de Martín Lutero cuando lo están juzgando. Y dice Martín Lutero, ya lo habían juzgado y otra vez el juicio, y dice, yo quisiera decir otra cosa. Ese también tenía la espada pegada en su mano. Pero mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Yo no puedo hablar ni negar algo que dice la palabra. Ese tenía la espada pegada en la mano. Valientes, ¿no? No tuvieron, hermanos. La Biblia dice que algunos prefirieron ser aserrados, deseando recibir una mejor resurrección. ¿No? Hay misioneros que tú lees la vida de misioneros, hermanos. Es tremenda. Dice... Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Eso fue. Él fue el que peleó y el pueblo solo vino a recibir ¿qué? Recompensas. A veces uno es así, hermano. A veces los hermanos les llega un libro así regalado y los hermanos lo reciben y hasta ni lo leen a veces. Pero uno no sabe las luchas que tuvo que vivir el hermano para sacar un libro, ¿cierto? Es el botín, pero gracias al Señor por los hermanos, ¿no? Pagan el precio. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Mira esta frase, hermano.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno. O sea, a veces nosotros quisiéramos estar en otro terreno. Ay, pero es que si yo estuviera allá o allá, sería todo más fácil. No, lo puso ahí el Señor. Para que algún día, digamos, como José, ¿eh? Cuando José tuvo sus hijos, el primer, ¿cómo se llamaba? Manasés y Efraín. Y uno de los dos significa: el Señor me ha hecho prosperar en el lugar de mi aflicción. ¿Sí? Ese es el terreno donde el Señor nos puso. Y ahí el Señor quiere que aprendamos a defenderlo. Qué cosa, ¿no? Ay, porque en la edificación de la casa, aunque es espiritual, es en el lugar donde el Señor nos puso. Una iglesia, en cada localidad, en cada ciudad, en cada municipio. Ahí es el lugar que nos toca defender. Amén. Me acuerdo de una película de fútbol americano. Se llama... Bueno, cuentan de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos que iban en un vuelo de avión y se accidentó y murió todo el equipo de fútbol. Y entonces en aquella ciudad eran súper fanáticos al fútbol americano, pero imagínate, todo el equipo de la universidad murió. Entonces lo que hicieron fue que comenzaron a convocar novatos, y se consiguieron un entrenador así súper loco. Entonces la historia de ellos, a pesar de todo el daño emocional de la ciudad, a pesar de toda la tragedia, ellos continuaron con el programa de fútbol americano ese año. Ese año perdieron una cantidad de luchas, al siguiente año perdieron. Ya después, a los años, llegó a ser uno de los equipos de fútbol americano más famosos en Estados Unidos. Pero la enseñanza de la película fue esto: que a pesar de toda la tragedia, a pesar de toda la muerte, hubo hombres que estuvieron dispuestos a estar en el momento más difícil para esa ciudad. No abandonaron, nunca ganaron nada, pero a pesar de todo, estuvieron ahí, fieles. O sea, en sí esa es la signosis de la película, me pareció tremenda, aplicándolo espiritualmente, ¿no? Tal vez no tengamos mucho, tal vez no seamos muy famosos, pero ahí estuvimos defendiendo. ¿Para qué? Para que el testimonio de Dios no se perdiera en ese lugar. Yo cuando vi esa película dije: ¡ay, Señor! Tal vez seamos como aquel entrenador fracasado, pero no permitió que el testimonio se perdiera. Qué cosas, ¿no? Y dice, estamos ahora sí en el 11, ¿cierto? Sí. No, en el 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno. Es que no leímos, fue el 11. Sí, lo saltamos. Vamos a leerlo. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Alarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Mira, a veces los filisteos hacen un daño en la casa, ¿no? Pero en medio de todo eso, mira lo que pasó. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Porque en sí, nunca la victoria va a ser por algo nuestro. Siempre cuando hay victoria es porque Cristo da. Cristo respaldando la fe de sus siervos. La perseverancia de sus siervos. Dice el Señor: yo te ayudaré, yo te sustentaré, no te dejaré, no te desampararé, ¿sí? Con la diestra de mi justicia. Y 3, esta es la que quería llegar yo. Y 3 de los 30 jefes, no, más adelante, sigamos leyendo y ya vamos a llegar. De los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega de David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces ellos están en la cueva y el campamento alrededor de ellos. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia:
esta frase de David. O sea, lo dijo como no sé cómo expresarlo, como desespero, como ¿quién le diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, en medio de eso sabían que estaban los filisteos con guarniciones, con todo, y David dice, ¿quién me diera a beber? Y mira lo que sucede, hermanos. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? ¿Sí? Ahí está la plata. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Mira qué frase, hermanos. David tiene sed y ni siquiera se los pide, hermanos. Lo dice como en un momento, están todos ahí. ¿Quién me diera? Yo creo que más de uno diría, y a mí también. ¿Es cierto? Y estos 3 hermanos se armaron de valor y expusieron su vida por el Señor, por la necesidad de su rey, hermano. Esos son los hombres que van a participar en la colaboración de la edificación, aquellos que están dispuestos a arriesgar su vida por el capricho de su rey. Ni siquiera era una necesidad, era como una especie de capricho, y a ellos no les importó. Miren, la obra que ellos hicieron fue tan valiosa a los ojos de David, ¿sí?, que ni siquiera se tomó nada. Imagínate. No sé cómo lo pudiéramos trasladar ahorita. Imagínate ver y ha pasado, ¿no? Ustedes, los que han visto el testimonio de las Islas Fiji, del avivamiento que el Señor está haciendo allá en las islas de todo ese lugar, dice que antes de que sucediera eso, un siglo atrás, fue un misionero. Y el misionero fue y predicó. Y los nativos se lo comieron. Nadie se salvó. Miren, hermanos, uno dice se perdió. Puede ser lo que David hizo con el agua. Fue tan precioso el sacrificio de este hombre para el Señor, que el Señor no permitió que nadie más disfrutara eso. Él lo guardó para él. Como Felipe, hermanos, como Esteban. Tú eres un joven lleno del Espíritu, lleno de fe, tremendo predicador. Eso nadie le podía. Uno dice, el Señor lo va a reservar cuántos años. El Señor dice, este muchacho me lo traigo ya. Precioso para mí. Qué cosa. Se lo guardó. Dice, hay un pasaje en Hebreos que dice que de los cuales no eran dignos de estar aquí en la tierra. O sea, ya merecían el cielo de una vez. Señor nos permita y nos ayude, ¿no?, a ser aquellos hombres que están dispuestos a arriesgar su vida por la causa del Señor. Amén. Entonces, la plata habla de esto, hermano, de la disposición a pagar el precio por la casa del Señor. Amén. Oremos. Tu palabra, Señor, abre un camino, Señor, que naturalmente ningún hombre puede transitar, Señor. Pero tú no nos diste espíritu de temor ni de cobardía, Señor, sino tú nos diste un espíritu de poder, Señor, de amor y de dominio propio, Señor. Prepáranos, Señor. Prepáranos para ser aquellos hombres que están dispuestos, Señor, a colaborar en la edificación de la casa. Pero a colaborar con buenos materiales, Señor. Así como tú estuviste dispuesto a pagar el precio, Señor, prepara nuestro corazón, Señor, también
para pagar el precio por tu causa. Que eso no sea una tristeza, sino que podamos decir como decía Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. Enséñanos a gozarnos de las pruebas, enséñanos a gozarnos de lo que tú nos permites vivir por tu causa, Señor. Ayúdanos a ser valientes como estos hombres de David, Señor. Ayúdanos, haz que tu espada quede pegada a nuestra mano, Señor. Haz que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo para aquellos que han de seguir, Señor. Haz que nuestra vida pueda producir algo para nuestra generación, Señor. Que no pase en vano, Señor. Que no sea otra más, Señor. Sino que algún día nuestro nombre aparezca, Señor. Así como aparece el nombre de estos valientes tuyos, Señor. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, Señor, confiando que tu Espíritu, Señor, nos puede ayudar, Señor, nos puede sustentar, Señor, en medio de la prueba. Tú dijiste, Señor, no te dejaré, no te desampararé, Señor. Aunque pases por el fuego y por el agua, yo estaré contigo, Señor. Y en medio de la angustia tú nos librarás, Señor. Ayúdanos a hallar nuestro reposo, nuestra confianza, nuestra fortaleza en ti, Señor. Cada día, Señor. Guárdanos de nuestro orgullo, guárdanos de nuestra necedad, guárdanos de todo aquello que pueda dañar tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y acércanos a ti, Jesús, cada día, Señor, para poder hallar en ti todo lo que necesitamos, Señor. Para alabanza y gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor.